Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase. No, todavía no. Ya estoy emocionada. Yo empezando la clase todavía no es hora. Así que me gusto saludarlos. Hola Angie, qué bueno que esté por acá. Heriberto, casi no se escucha. ¿Sí se escucha, licenciada? Me dicen por acá que casi no. Yo creo que te das la señal del compañero porque sí se escucha bien claro. Hoy sí se escucha más fuerte que otras veces. Ay, qué bueno. Qué bien, me alegro mucho. Bueno, vamos a dar un poquito de tiempo. Tal vez vamos a empezar a las y 35 para, para que se conecten los demás. Ya vi que se conectó Maribel, Ana Maribel. Heriberto se escucha muy poco, dice. Creo que sí le tiene que subir el volumen a su micrófono porque en esta ocasión sí tengo todo el volumen yo. Vamos a quitarle, a ver. Vamos a ver por acá. Le quitamos el efecto, vamos a ver si así me funciona mejor. Vamos a dejarlo sin efecto. Vamos a ver cómo nos funciona el día de hoy. Fabiola, no sé si ya está conectada. Fabiola Olivia Franco Bautista, ¿ya está conectada? Sí, licenciada, buenas tardes. Hola Fabiola, mucho Mucho gusto. gusto. Aquí estoy viendo Gracias, señora licenciada. tu mensaje, me da mucho gusto que esté presente desde su extensión. Ahorita pues estoy mencionando esto, ¿verdad? Porque para mí es un gusto, ya casi estamos terminando las clases. La verdad es que este es el penúltimo día que vamos a recibir la clase. Me siento agradecida con Dios por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes. Espero que pues el próximo semestre ustedes ya pasan a otro semestre y espero que hayan aprendido en este sexto semestre de la carrera de Derecho. Y a las personas que están fuera también felicitarles por por estar en este lugar, en esta clase. ¿Quién manda, Francisca? ¿Ha levantado la mano? ¿Sí, Francisca? Y fue sin querer, licenciada, perdone. No, no se preocupe, está bien. Bueno, pues tenemos 2 minutos para empezar la clase. Aún tenemos muy pocas personas, pero quiero comentarles que pues como estas son las últimas clases que estamos recibiendo,
Contarles que también pues siguen teniendo la participación que siempre se les ha dado aquí en la clase. Si usted quiere preguntar, pues pregunta, ¿verdad? Y con mucho gusto se le va a responder. Hasta el último día de clase, que es el otro viernes. Así que no sé si alguien quisiera comentar algo. Buenas tardes, José Adolfo. Bienvenido. No sé quién más está de Tactic. Gracias, Fabiola, por su comentario. La verdad es que se hace lo mejor que se puede y pues gracias a Dios estamos casi que terminando, ¿verdad? El semestre. Hermana Marco, me ha levantado la mano. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Gracias, licenciada. Solo quería pues volver a comentar, ya que usted me dio la oportunidad de comentar muchas veces durante su clase, pues no está de más en este momento siempre agradecerle pues la enseñanza, la paciencia y la didáctica, como se lo dije en algún momento. Gracias por habernos brindado también las diapositivas que fueron muy útiles para profundizar en los temas y unido a los ejemplos que nos brindaban, pues siempre muchas gracias, licenciada, por todo, por compartir este semestre, y siempre gracias por la oportunidad que me dio pues de poderme expresar en su clase. Le agradezco. Espero Gracias, verla pronto. Gracias, Marco, muy amable. Bueno, pues dicen por acá que se escucha bajo el volumen. No puedo hacer más, ya tengo todo el volumen alto y estoy ahorita tratando de hablar un poco más recio y de acercarme al micrófono. Así que vamos a comenzar, ya son las 17:35. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Muy bien. Bueno, pues continuamos con la lectura. Estábamos viendo la ley forestal. Vamos a continuar porque eran las legislaciones agrarias las que estábamos viendo. Voy a leer este mensaje de Abner. Buenas tardes, Abner. Él me pregunta si el examen final viene en casos prácticos. Sí. Si vienen casos, no van a, bueno, pensarían si viene una serie de casos prácticos o dos. Todavía no lo he decidido. Yo creo que ya finalizando la clase ya voy a decidir cómo van a venir. Pero no se preocupen porque si se vienen algunos casos, van a ser en relación a lo que les hemos platicado dentro de la clase, ¿verdad? Lo que pasa es que hay veces que los pongo de diferente forma y es por eso que algunas personas no lo entienden así. Pero miren, no lo voy a complicar tanto, ¿verdad? Tal vez vamos a unos dos casos, como lo hemos hecho en otras oportunidades, que hemos puesto son 3 series. Una de falso y verdadero, la otra de múltiple y la otra de los casos. Así es como lo vamos a hacer. Eso sí, en esta oportunidad sí van a hacer varias preguntas las que les vamos a hacer, ¿verdad? Entonces sí tienen que estudiar porque las preguntas que voy a realizar tampoco van a ser de otra cosa más que solo de lo que estamos ahorita viendo en las diapositivas. Por eso es importante que usted ponga atención, que usted se presente a clases, porque hay algunos que no vienen a clases, o simplemente vienen a clases pero solo me dejan puestas así como que digamos que están oyendo la clase y ya se van a hacer sus actividades. Y no se trata de eso, ¿verdad? Aquí se trata de que usted quiere aprender. Si no quiere aprender, pues ahí sí que ya es problema de cada uno, ¿verdad? Se están dando las clases y conforme las clases se va a hacer el examen. Siempre se ha hecho así y lo seguiremos haciendo de esa forma. Así que no se preocupen. La verdad es que llevan muy buenas notas, al menos conmigo sí llevan muy buenas notas. No sé si con otros catedráticos, pero
Dice que se tienen que poner las pilas con nosotros catedráticos. Bueno, continuemos. El artículo 71, siempre de la ley forestal, están los incentivos. El Estado otorgará incentivos por medio del Instituto Nacional de los Bosques, INAB, en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas conforme esta ley, a los propietarios de tierras, incluyendo a las municipalidades, que se dediquen a proyectos de reforestación y mantenimiento en tierras de vocación forestal, desprovistas de bosque, así como el manejo de bosques naturales, y a las agrupaciones sociales con personería jurídica que en esa virtud, arreglo legal, ocupan terrenos de propiedad de los municipios. Oigan, eso es importante porque la vez pasada estábamos viendo ciertos casos, ¿verdad? Y mencionaba, creo que el compañero, no recuerdo, pero un compañero que hizo el comentario de Shela, de Quetzaltenango, mencionaba que la municipalidad había tenido una serie de problemas por la situación de los árboles, que estaba talando los árboles. Y pues aquí tenemos varias respuestas en relación a lo de a ese caso en específico, ¿verdad? Y es que el INAB le da cierto incentivo a las municipalidades. Y aquí en el artículo 71 así lo dice, ¿verdad? Entonces, nos estamos guiando conforme, permítanme, aquí está. Nos estamos guiando conforme a este artículo. Y pues aquí vemos entonces y nos va aclarando que la municipalidad pues recibe incentivo si acaso no tiene área reforestada. Entonces el Instituto Nacional de Bosques, que es el INAB, es el encargado de desembolsar para que ellos puedan trabajar. Entonces me imagino que cuando estuvieron haciendo lo del caso del Parque San Benito, creo que es, en ese caso ellos en lugar de estar reforestando, ellos estaban quitando los árboles o talándolos. Y fue ahí cuando, pues ahí sí que fue un caso fortuito en el que se cayó un árbol, digámoslo así, ¿verdad? Porque realmente yo no sé cómo es el caso, pero digamos que fue un caso fortuito y le cayó el árbol a un vehículo que estaba ubicado o estacionado cerca del lugar donde estaban talando los árboles. Entonces, lamentablemente esta situación de la municipalidad se escapó de sus manos, ¿verdad? Porque realmente ellos tampoco sabían que ese árbol no iba a resistir y se iba a inclinar hacia donde estaba estacionado ese vehículo. Como que lo hubieran empujado. Ustedes saben que no es así, ¿verdad? Porque están puestas los lazos que en ese momento pues detenían el árbol, pero como que la fuerza lo venció y pues ya sucedió esto de que le cayó encima al vehículo. Lamentablemente, pues ellos no se quisieron hacer responsables, pero yo creo que sí tenían cierta responsabilidad porque ellos eran los que estaban talando los árboles y que habría que ver si realmente fue un caso fortuito o por negligencia de las personas que estaban realizando la tala de árboles fue que cayó este vehículo. Entonces, ¿por qué les menciono esto y por qué lo traigo otra vez hasta este momento? Es porque aquí en este artículo nos aclara que ellos reciben un incentivo, es decir, reciben dinero para poder reforestar, no así para poder quitar los árboles. Entonces, talarlos debería de ser también que lo hayan propuesto como parte de quitar estos árboles y sembrar otros.
porque de eso se trata, ¿verdad? Y porque eso también lo dicen en este código. Lamentablemente, pues no fue así. Lamentablemente, esta situación pues no dio tanto como para que ellos se hicieran responsables de todo lo que estaba pasando. En el artículo 89, ¿qué manda Karen? Karen Lorena, ¿me levantó la mano o fue por equivocación? Perdón, licenciada, fue equivocación. Es que me quería saludar, Karen. Mucho gusto. Sí, aprovechando. Buenas tardes. Gracias. Muy bien. En el artículo 89, las penas en materia forestal. Las penas para los delitos forestales se aplicarán de acuerdo con lo preceptuado en el capítulo 2, título 6 del libro 1 del Código Penal, así como lo establece en el Código Procesal Penal. O sea que va a tener que ir relacionada con el Código Penal y con el Código Procesal Penal para poder poner penas si en realidad son culpables, pues con estos códigos nos vamos a basar para poder enfrentar los juicios frente a un juzgado de medio ambiente. Siguiente, por favor. El artículo 93 también está el incendio forestal. Quien provocara incendio forestal será sancionado con una multa equivalente al valor del avalúo que realice el INAH y prisión de 2 a 10 años. Oigan bien, o sea que sí tiene prisión y se va a aplicar conforme al Código Penal y conforme al Código Procesal Penal. ¿Cuántos años tiene de prisión? 2 años a 10, dependiendo de cuánta culpabilidad tenga. En caso que reincida, la prisión será de 4 a 12 años. Quien provoque incendio forestal en áreas protegidas legalmente declaradas será sancionado con multas equivalentes al valor del avalúo que realice el CONAP y prisión de 4 a 12 años. En caso de reincidencia, la prisión será de 6 a 5 años. Para cada incendio forestal se deberá abrir un proceso exhaustivo de investigación a efecto de que determine el origen y una vez establecido se procederán en contra del o los responsables, de acuerdo con lo indicado en los párrafos anteriores. ¿Y en dónde dice que se van a, conforme a qué ley nos vamos a guiar? A ver, conforme a qué ley nos vamos a guiar. ¿Me escuchan? No creo que no se escucha por acá. ¿Quién me puede responder? Código Penal y Código Procesal Civil. Penal. Ay, Penal, perdón, penal, sí, perdón. Sí, es que estamos hablando específicamente de lo penal. Sí, Heriberto, ya veo que sí me escucha. Ya no me escucha tan bajo. Heriberto, muy bien, Código Penal y le faltó Procesal Penal. Muy bien, María Celeste, Código Penal y Procesal Penal. Muy bien, estamos escuchando que sí son esos dos códigos que se van a aplicar. Y aquí habla de prisión. Cada uno en los términos relacionados. Hay delito que es en el artículo 95, delito contra el patrimonio nacional forestal, cometidos por autoridades, quien siendo responsable de extender licencias forestales, así como de autorizar manejo de los bosques, extienden licencias y autorizaciones sin verificar la información que requiere esta ley y sus reglamentos.
o la autoridad que permita la comercialización o exportación del producto forestal, sin verificar que existe fehacientemente la documentación correspondiente. Será sancionado con prisión de 1 a 5 años y multa equivalente al valor de la madera conforme a la tarifa establecida por el INAH. Entonces nos tenemos que guiar conforme esto. La verdad es que esto del patrimonio nacional forestal es muy delicado. Y fíjense que ahí en Caminal Juyú, pues en algún momento pensamos que íbamos a ir, y es declarado patrimonio nacional forestal. Entonces, en base a estos artículos, era que también pues íbamos a ir a conocer, y también se les iba a examinar sobre eso. Pero en fin, en algún momento ustedes por su lado podrán ir y podrán darse cuenta de este patrimonio que tenemos, que es de lo mejor. Es de lo mejor, y lo tenemos aquí en Guatemala. Miren ustedes, de veras, cuando va uno a esos lugares se siente tan diferente, pero tan diferente. Francisca me está indicando que si el 93 también sería delito. Sí, porque son los incendios forestales. Si alguna persona viene y pone, digamos, fuego en alguno de estos lugares, se le tiene que juzgar mediante el Código Penal y Procesal Penal. ¿Y cuántos años van a ser? Aquí en también nos dice que va a ser el CONAP y prisión de 4 a 12 años. Así que sí es delito. Y pues les decía, en este lugar de Caminal Juyú es un lugar tan bonito que uno se va a distraer en esos lugares y se va es tan bonito porque usted va caminando, y cuando usted va caminando hay como montañas, y dentro de esas montañas, es decir, usted ve la montañita, pero usted ni se imagina que abajo de esa montaña hay una gran ciudad. Hay una gran ciudad que encontraron hace muchos años, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia de estos lugares? Esas montañitas. Porque si bien es cierto, nosotros lo miramos lleno de grama, bonito, con un paisaje realmente bonito, llamativo. Pero si nos detenemos y vemos, estamos encima de esa montaña, y tal vez nosotros ni sabemos, abajo de esas montañas sí hay muchas reliquias, muchas antigüedades. Y alrededor hay muchos árboles, hay muchas aves, incluso esos árboles, por eso es que es declarado patrimonio, ¿verdad? Porque como hay mucha gente que pues tiene conocimiento de esto, ¿verdad? Hay mucha gente profesional que ha ido a evaluar todos estos lugares. La verdad es que es fascinante, porque miran ustedes árboles, ceibas que tienen años de años y que pues están ahí y están vivas, y la verdad es que para irse a relajar o para irse a conocer está calidad, recomendable. Ustedes pueden ir. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya no les sigo hablando de eso porque me voy a emocionar. Muy bien. Tala de árboles de especies protegidas. Quien talare, aprovechare o descortezare, cortare, anillare o cortare la copa de árboles de especies protegidas y en vías de extinción contenidos en los convenios internacionales de los que Guatemala es parte y que se encuentran
en los listados nacionales legalmente aprobados. Será sancionado de la siguiente manera. Es decir, así en pocas palabras, si usted viene a cortar o a talar una ceiba, es declarado como un delito. Y aquí están tal vez las sanciones. El inciso A, de 1 hasta 500 metros cúbicos de madera en pie, con multa de 400 a 10,000 quetzales. Entonces, a 10,000. De 400 a 10,000. Imagínense ustedes si es una ceiba. Ustedes conocen la ceiba. ¿Cuántos metros tendrá una ceiba? Solo pueden imaginarse. ¿Cuánto, si es que acaso no los llegan a descubrir, cuánto van a ganar estas personas? Si no los descubren, sería un dineral el que van a ganar. Pero si realmente tienen mala suerte y llegan a descubrirlos, lo que tiene que pagar de multa es desde 400 hasta 10,000 quetzales, dependiendo de cuánto hayan cortado o talado. Con prisión de 1 a 5 años, inconmutables, y multas de 10,000 a 50,000 quetzales. Se exceptúan los árboles establecidos por regeneración artificial. Bueno, miren, esto es muy delicado. Por eso es que la ceiba se ha declarado a nivel general que está en peligro de extinción. Es muy raro y cada lugar de Guatemala tiene pues alguna ceiba. Yo recuerdo mucho cuando pues mencionaron, ¿verdad?, que en la universidad, enfrente de la biblioteca específicamente, pues se cayó una ceiba. Y les digo se cayó porque pues se le miraban sus raíces, es decir que eso sí fue digamos un caso que ya de tantos años pues ya no resistió y pues cayó el árbol o la ceiba. Entonces ahí se dieron cuenta que tenían que venir y cortarla, que no la iban a dejar nada más así, pero se miraba que de la raíz había sido la caída. Eso se puede ver claramente, a diferencia de otros que vienen y lo cortan. Y cuando lo cortan, definitivamente se ve también. En este caso sí fue al revés, ¿verdad? Porque la ceiba se cayó y pues lógicamente tenían que cortarla y lógicamente se tenían que llevar la madera y pues así lo hicieron, ¿verdad? Pero ya era demasiado tiempo el cual tenía de no sé cuántos años, ¿verdad? Pero ya había cumplido su tiempo. Entonces, ahí definitivamente no podíamos hacer nada. Sin embargo, en otros lugares, si se llega a dar cuenta, el INAU, no crean que va a ser nada más así. Ahí están las multas y ahí están las consecuencias que tienen por haber talado una ceiba. Siguiente, por favor. No vamos a profundizar más. Vamos a ver la ley de áreas protegidas. Y aquí viene también importante, esto me gusta, porque fíjense ustedes que volvemos a Camino al Juyú, ¿verdad? Que en Camino al Juyú habían áreas protegidas. En los ríos, en los lagos, los alrededores también hay áreas protegidas. Y les contaba un caso también de mi cliente que él pues compró hace muchos años su propiedad, ¿verdad? Y hasta hace poco la terminó de pagar. Y cuando la terminó de pagar fue a pedir que le dieran permiso en la municipalidad para construir y resulta que era área protegida. No podía construir, no podía hacer nada porque
la municipalidad la había declarado como área protegida. Ustedes, fue un caso tremendo porque imagínense años de años pagando su propiedad y al final feliz porque la había terminado de pagar y le dicen que no puede construir. Ustedes, un caso tremendo. Pero al final sí logró construir, ya está haciendo una mansión en esos lugares, pero es en el área de Misco. Entonces ya pues el señor ya hizo su gran mansión. Y pues obviamente si era área protegida, pero tuvimos que ir a indicar y a presentar pruebas de que él no era de ahorita, tiene años de estar pagando. Y esta ley de áreas protegidas la acaban de declarar en ese lugar, precisamente en ese lugar. Entonces, dice que la ley de áreas protegidas son espacios geográficos claramente definidos, son reconocidos, dedicados y gestionados mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. Es para 1989 que se promulga el decreto 4-89 de la Ley de Áreas Protegidas. Bueno, pues ahí en este caso que les estoy contando, fue que adquirió la propiedad mi cliente, adquirió la propiedad en 1989. Miren ustedes, yo así como que, en 1989 entró en vigencia la Ley de Áreas Protegidas. Pero, o sea, no es que entra en vigencia y que ya se vaya a aplicar, porque no es así. Siempre lleva un poquito de tiempo porque todas las personas que tienen, los encargados de estas áreas protegidas tienen que ir a los lugares, tienen que ubicarlos, tienen que satelitalmente ver dónde están esas áreas protegidas. Entonces, mi cliente estaba en un lugar, ¿cómo decirles? Como en una montaña. Y pues obviamente no estaba ubicado nadie se había presentado a ese lugar. Y como nadie se había presentado, pues empezaron a actualizar y se dieron cuenta hace poco, según nuestros informes, en el año 2005, pues fue declarada en ese lugar área protegida. Entonces, ¿cuándo entró en vigencia? Entró en vigencia en 1989, fue la fecha que el señor adquirió la propiedad. Pero a partir de esa fecha hasta el año 2005, no la habían ubicado, no la habían encontrado, no habían visto que ese lugar realmente estaba boscoso y que ese lugar pues lo habían declarado como área protegida. Entonces, gracias a Dios, pues, logramos ganar el caso y el señor pues ya está construyendo. Ese es el detalle, que se logran ganar los casos cuando pues se puede comprobar que en el momento que se adquirió no la habían declarado y cómo. O sea, apenas en 1989 estaba publicándose y en esa fecha fue cuando él la adquirió. Así que sí se ganó y sí se pudo construir esa propiedad. Qué felicidad, ¿verdad? Porque media vez se logró autorizar a la municipalidad para construir. O sea, fue una fiesta, porque tanta inversión, porque no eran unos 2 milloncitos, no, eran muchos millones. ¿Por qué creen que el señor se tardó años para pagar ese lugar? Y digan ustedes que tenía finca, folio y libro. Si no hubiera tenido finca, folio y libro, olvídense, no nos dejan. Pero sí se tenía desde esas fechas, así que esas eran nuestras pruebas. El cual tiene un objetivo fundamental, este decreto 4-89,
que es regular lo referente a la diversidad biológica, considerada en esta ley como una parte integral del patrimonio natural de los guatemaltecos y por lo tanto declara de interés nacional su conservación por medio de áreas protegidas, debidamente declaradas y administradas. Y eso está en el artículo 1. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, Angie, por favor, si fuera tan amable. Muy bien. Las declaraciones de áreas protegidas provoca en su proceso de implementación lo que se le ha dado en llamar un proceso sobre posesión de derechos. Oigan, pues, la posesión de derechos no es igual a la propiedad, porque la propiedad privada tiene finca, folio y libro, y no tan fácilmente la pueden declarar como patrimonio de la nación. No tan fácil, porque existe esa finca, folio y libro. Pero en los derechos de posesión, imagínense que mi cliente no hubiera tenido finca, folio y libro, sino que hubiera tenido derechos de posesión y que hubiera sido también de esa fecha, ¿verdad? Entonces, ahí sí, es el Estado el que declara esa área protegida y ya no puede utilizarla la persona que tiene los derechos de posesión. Es muy difícil que lo gane, porque no tiene ningún respaldo, no tiene finca, folio y libro. Así que en eso consiste sobre los derechos de posesión. También consiste en el análisis sobre la preexistencia de comunidades asentadas en las áreas declaradas como protegidas. Entonces, hay comunidades completas, porque esas comunidades pues han sido a través de las municipalidades que les han dado su espacio, su posesión. Pero dentro de esas áreas existe mucha gente que fue a invadir y que casi obligados, o tal vez porque no tenía conocimiento la municipalidad, les dieron esos terrenos y ya los habían declarado como área protegida. Entonces ahí es muy, pero muy difícil que se logre ganar. El problema de superposición de derechos entre comunidades indígenas, campesinas y las áreas protegidas ha generado más conflicto entre las comunidades y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que es el CONAP. Actualmente existe un dilema en la aplicación e interpretación de la normativa protegida. Es que ingresaron unos mensajes por acá y creí que eran de los compañeros. Entonces les decía, ¿verdad?, que esas comunidades, como han sido beneficiadas por las municipalidades, porque en este caso las comunidades se han puesto de acuerdo con las municipalidades y en base a lo que pues, la municipalidad les ha proporcionado es que les han dado estas áreas protegidas. También la municipalidad sin saberlo, ¿verdad? O en todo caso, si lo sabían, pues se hicieron los locos y le dieron la posesión a estas comunidades. Entonces eso, imagínense que las comunidades no son 2 o 3 personas, son cantidades enormes de personas que pues ha estado en la lucha de querer tener sus pedacitos de propiedad. Y la municipalidad pues ha llegado a convenios y les ha dado la opción de que los habiten, pero en el momento en que llega CONAP, que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, llega hasta esas comunidades y les dice a los dirigentes, esta área es declarada como propiedad protegida o es declarada conforme a las investigaciones que hemos hecho y si se declara propiedad protegida. Entonces ahí es donde se dan los conflictos,
porque cómo va a venir el CONAP y va a venir a sacar a todas esas comunidades, y son un montón. Entonces, es bien. Entonces, para el efecto de el artículo 22 del decreto 4-99 de asentamientos, las personas individuales o jurídicas que se encuentran asentadas dentro de las áreas protegidas o las que en el futuro obtengan su declaratoria legal. Imagínense, vaya, aquí estamos hablando de comunidades, pero también estamos hablando de asentamientos. Fíjense ustedes que antes no era muy común, pero de un tiempo para acá los asentamientos son muy grandes y son muy, pues han hecho muchas negociaciones para que los dejen habitar estas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto en zona 3 o zona 8 o los alrededores, en esos lugares han dado espacios para asentamientos, pero allí no ha sido declarado como área protegida. Al contrario, ahí estaba el relleno sanitario, o está todavía el relleno sanitario, que esto, cuando existía, en épocas pasadas, existía ese relleno sanitario, llegaba hasta las afueras, llegaba a zona 7, abarcaba zona 3, y pues abarcaba todos esos lugares, y poco a poco se fue limpiando, o la municipalidad fue limpiando, y eso se convirtió en asentamientos, pero eran lugares donde había mucha basura. La gente que vive ahí y que viene y pues les dan un espacio y empiezan a construir, y empiezan a excavar, ahí lo que van a encontrar es basura, ¿verdad? Fíjense ustedes que alguien me contaba que pues Caminal Cuyú fue declarado, ¿verdad? Como una comunidad, es decir, que estaba como que un territorio o como un pueblo que abarcaba muchos lugares, y que haga de cuenta usted que de donde está Caminal Cuyú, todo el alrededor hasta llegar a Pradera Concepción, digamos de ese lado, ¿verdad? Hasta llegar del otro lado, más allá del Milagro. Entonces, y al otro lado, por zona 12, todo eso, alrededor estaba la universidad también. Toda la universidad estaba más allá hasta llegar a zona 21. O sea que era un espacio tan grande que abarcaba toda esta forma, y que cuando construían pues encontraban hasta pues monolitos, o encontraban vasijas, o encontraban tantas cosas, ¿verdad? Incluso yo escuché que cuando esto se daba, pues estaban todas esas personas ocupando el área de Caminaljoyo. O sea, no es solamente el espacio donde nosotros conocemos, sino que todo alrededor. Y cuando alguien va a construir, y cuando, pues como excava, ¿verdad? Y encuentra alguna reliquia, Diana Marisol dice que que por eso existe el Museo de Miraflores, y tiene toda la razón. Existe un Museo de Miraflores. Imagínense ahorita, yo me enteré, yo no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero yo me enteré que estaban haciendo un edificio por el cementerio. No me acuerdo cómo es que se llama. Pero están haciendo ese edificio.
dicen por ahí, ¿verdad? No me crean, pero eso es lo que estaba escuchando, que cuando estaban excavando encontraron unas vasijas y que dijeron que por favor que no lo dijeran, que no avisaran, porque ellos tenían que seguir construyendo su edificio, ¿verdad? Y así sucedió, o sea, las vasijas las encontraron, pero ahí se quedaron y eso es totalmente prohibido, ¿verdad? Por eso es que cuando uno construye, no sé por dónde viva usted, ¿verdad? Pero si uno construye a los alrededores y encuentra algo de la época antigua, se declara patrimonio cultural. Entonces, si usted no lo declara, como algunas personas han hecho, porque no solamente ellos, sino que, híjole, un montón de gente, viene y está construyendo y no dice nada. Al contrario, pues dicen, mejor me quedo calladito y pues así nadie me molesta y sigo mi construcción. Pero si se llegan a dar cuenta, estas personas van a prisión y serán juzgadas conforme al Código Penal y el Código Procesal Penal. Así que... Hola, licenciada. ¿Qué manda, Diana? Sí, como dato de eso, en oratorio y toda esta parte de Jutiapa, tengo varios amigos y me han comentado que cuando ellos han construido sus casas se encuentran también estas reliquias, pero que solo las toman, las guardan y obviamente no dicen nada, ¿verdad? Podrían apelar a la ignorancia, pero no, sabemos que no es legal, ¿verdad? No es aceptado. Y en una ocasión sí les dijimos que deberían de hacerlo, pero es lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Les evitarían que construyeran sus casas. Entonces, no solo las grandes empresas lo hacen, sino que también las personas. Sí, Diana, y fíjense que sí hay mucha gente y más en los lugares lejanos. Yo les conté en alguna oportunidad, ¿verdad? Angie me está preguntando cuál es el tema. Pongamos el tema comunidades y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, Diana, fíjese que sí, tiene toda la razón. Muchas veces, pues, lo que creen ellos es quedarse calladitos es más seguro, ¿verdad? Pero en una oportunidad, fíjense que yo tuve como yo trabajé como asesora del Colegio de Abogados y Notarios, llegó una persona a colegiarse y esa persona tenía, sin mentirle, yo me quedé asombrada, pero llegó porque ella era politóloga, pero se había graduado de abogada y notaria. Cuando yo vi su edad, tenía 101 años. Entonces yo me quedé admirada y le decía, wow, de veras, qué nivel, ¿verdad? Y ella empezó muy finamente, una señora muy culta. Ella empezó a contarme que incluso a invitarme a su finca. Dice que ella era de Jalapa, si no mal estoy. Era de Jalapa y que dentro de su propiedad tenía, pues era una finca, ¿verdad? Y había encontrado muchas reliquias y que ella sí sabía cuáles eran las consecuencias de no entregarlo y lo reportó al Ministerio de Cultura y Deportes, que en su momento pues ellos son los encargados, ¿verdad? Pero dice que no llegaban y no llegaban y no llegaban, ¿verdad? Entonces ella se desesperó y ella empezó con su gente, empezó a sacar todo lo que había ahí. Imagínense ustedes. Dice ella que encontró un montón de monolitos. Y me dijo, mire, me dijo, yo se los puedo mostrar. Y si ustedes me hicieran favor, tal vez por medio suyo pueden llegar los del ministerio. Yo me quedé sorprendida. Porque ella me decía, miren, la verdad es que yo tantas veces que he llamado para que lleguen a mi propiedad y ninguno me hace caso. Entonces, como nadie me hace caso, yo opté por dejar ese espacio donde estaban estas reliquias. Yo pues opté para que ya no nadie entrara a ese lugar hasta que
alguien me ponga atención. Pero tal vez por medio suyo me hacen caso, me dijo. Miren ustedes, era una plática que yo me pasé 2 horas y yo no terminaba de escuchar a la señora, ustedes, de veras, yo no terminaba de escuchar y no me aburría porque en realidad el hecho, permítanme un momentito. Entonces, cuando yo la tenía enfrente, ella me decía, miren, le puedo enseñar fotos. Fascinante ustedes. Para quien le gusta todo esto y a mí me gusta, fascinante. Porque me empezó a enseñar, mire, este monolito lo encontré, este gato de jade lo encontré, no sé qué. Solo me faltó que me dijera que había encontrado una momia. Eso fue lo único que me encontró. Y yo así como aquí esperando a que me dijera que por favor que había encontrado una momia. Entonces, miren ustedes, de veras les digo, si hubiera encontrado, ya me hubiera dicho, mire, encontré una momia, me voy, porque ella me estaba invitando para que yo fuera a su finca. Me dijo, mire, me dijo, incluso hay caballos, si usted se quiere montar a los caballos, si usted quiere ir a hacer el recorrido, ahí yo, ay, Dios mío, ¿a quién le dijeron, verdad? Es algo que a uno le gusta. Siriana, la señora es millonaria, solo de jade. ¿Cuántas cosas no encontró? Si me decía ella a mí, mire, yo sé, me dice que si no me ponen atención yo me voy a quedar con todo, me dice ella, ¿verdad? Y ahí se irá otro rollo, porque no le ponían atención, pues ahí sí que era culpa de los delegados, de los encargados que no ponían atención. Pero ella sí dio el aviso. Entonces mandó a su equipo de trabajo para que le pusiera una cinta. Pero miren ustedes, de veras, yo quería que hubiera una momia porque yo me iba a ir a ver esa momia. Ya vi una momia que está ubicada y les voy a decir, ay, es fascinante, de veras que es fascinante. Ya vi una momia que estaba en este lugar de Antigua, en Santo Domingo, así se llama, Casa Santo Domingo, que está en la entrada de la Antigua. Entonces, y cuando quieran irla a ver ustedes, miren, buenísimo, buenísimo. Yo fui a ver, ahí está exhibida, también está un esqueleto, se le mira que le habían trabajado los dientes. Ay, es que de veras ustedes, que uno se fija en tantas cosas, pero sí se le mira que trabajaron los dientes. Y pues ahí en la plaqueta, yo no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero decía que pues normalmente no se vuelve polvo, pero esto es como les echan, ¿cómo se llama? Formol, creo que se llama. Le echan de eso para que pues se conserve y las momias también así las conservan, ¿verdad? Entonces yo pasé viendo esa caja, era caja de vidrio, y ahí se miraba el esqueleto y ahí se miraba cómo le habían trabajado los dientes. Se miraba que había tenido fracturas, se miraba que había tenido ciertas cosas, ¿verdad? Ustedes. ¿Y por qué viene esto? Y miren, es fascinante y me llevaría un montón de tiempo en estarles contando, ¿verdad? Todo lo que vivimos. Lamentablemente esta señora de Jalapa, pues yo le perdí la pista. Yo no sé si murió, porque eso fue hace como 2 años. Y como ella ya estaba muy grande. Yo dije, pues si me invita yo voy a ir. Y realmente sí me invitó, pero yo no pude ir porque en eso vino la pandemia. Entonces, lamentablemente, pues no tuve la oportunidad de llegar hasta este lugar, pero ustedes, se le presentan a uno las oportunidades, la oportunidad de esforzarse y ser mejor cada día se presenta, la oportunidad de tener un gran trabajo también se presenta, la oportunidad de conocer tantas cosas antiguas también
se presenta, y por eso les hablo de este lugar de Santo Domingo, porque es un lugar público, muy caro por cierto, pero, pero es público. Es decir, si usted quiere ir a hacer el recorrido, solamente paga creo que 40 quetzales, si no es que ya le subieron, 40 quetzales y usted pasa a hacer todo el recorrido y allí están todas esas momias que les digo. Entonces, después de que yo vi esta caja de cristal, pues pude percibir que todo lo que le había pasado al que fue en vida esa persona, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, yo no me quería quitar de ahí. Yo parecía antropóloga revisando y viendo qué más, ¿verdad? Entonces también se veía que el cráneo había sido golpeado porque el cráneo no estaba bien hecho. Ahí se notaba. Bueno, pues ya dejé eso, esta caja de cristal, ya la dejé. En los alrededores estaba el cementerio. Ahí estaban personas de enterradas con mucha antigüedad, y eran monjas y eran sacerdotes, porque como eso era un convento, entonces pues obviamente ahí venían y los enterraban. Pero el que estaba a la vista era esa caja de cristal. Todos los demás sí estaban ahí como que las cajas, pero no se miraba nada más, ¿verdad? Solo se miraba que había como un ángel, que eso identificaba que había sido un cementerio. Posteriormente me fui a la iglesia, porque como les decía que era un convento, donde se realizaban las misas o cada actividad, ya había sido remodelada, porque dice que se estaba cayendo, y eso tenía que ser remodelado, pero con mucha delicadeza, porque eso sí era patrimonio cultural. Es patrimonio cultural. Solamente que como que le sacan mucho beneficio económico, y pues obviamente para exhibición, ¿verdad? Y para darle el mantenimiento a todas estas pues cosas que han encontrado. Me fui a ese lugar donde se toca la campana, y estaba muy cercano, y sí se mira que era con mucho tiempo de antigüedad. Ahí decía 1802, decía en la campana. Puede ser que se lo hayan puesto, ¿verdad? Pero por lo menos se miraba que estaba grabado, y ese grabado que tenía no era de ahorita, no lo era. Eso estaba ahí de fijo. Entonces, miren ustedes, fue fascinante porque empezaron a tocar las campanas y ya me empezó a dar miedo, porque empezó a oscurecer. Yo estaba con mi familia, por eso les digo yo que si yo no lo hubiera visto, no le estuviera contando, ¿verdad? Pero empezaron a sonar la campana, y eso significaba que iba a haber una misa. Entonces, pues yo no me quedé a la misa, ¿verdad? Pero sí eso significaba. Cuando vi debajo de la campana había una entrada, y esa entrada era como un túnel. Y en ese túnel venía y habían como graditas así en caracol, que solo una persona entra, y una persona que es muy alta, difícil que entre. Pero había en forma de caracolito, y cuál fue mi sorpresa cuando fui a ver, ustedes eran así como que luces por todos lados, y había una momia. Y esa momia era un fraile. Ese fraile estaba vestido como se vestían en aquella época. Y pues obviamente no se le miraba la cara, pero sí en todo el cuerpo sí se le miraba como que tenía vendas, así como en los tiempos antiguos. Ay, ustedes, miren, yo quería ir y tocar. Ustedes saben que cuando uno se emociona quiere hacer de todo, ¿verdad? Me acerqué tanto que realmente sí me emocioné, ustedes, porque una momia de ese nivel no lo iba a encontrar en cualquier lado. Y ya no me sacaban de ahí. Iba a silbarme, salí, por favor. Sí. No me sacaban de ahí porque cada una de las cosas que había dentro de esa momia
era bonita, era fascinante. A esto también se le declara patrimonio cultural. O sea, todo esto tiene que ser basado en ese patrimonio cultural. Y la nación es la que se encarga de ver que esto se mantenga bien. Como yo les decía, también ahí en ese lugar hay un hotel. Hay piscinas y miren, de veras que ya uno no quiere salir de ahí. Bueno, pues yo me dilaté más o menos como 1 hora mirando ese lugar, porque habían como cuevas. En las cuevas uno podía ingresar y en esa cueva había un esqueleto que como que se murió tocando algún instrumento, porque estaba así como que doblado y con un instrumento, ¿verdad? Yo no sé si fue inventado, no sé si así lo encontraron, pero realmente no son cosas que se puedan ver en otros lados. Y tenían esos como vidrios y esas como luces que lo reflejaban. Bueno, saliendo de ahí, de ese lugar o de esa cueva que estaba subterránea, saliendo de ahí, pues otra vez se volvió a pasar en el pasillo, y en ese pasillo no había luz. Cuando de repente no había luz, ¿por qué? Porque también habían encontrado a una anaconda. Tamaño, ni se lo imaginan ustedes, ni se lo imaginan. Entonces, de repente, cuando yo dije, capaz que la disecaron también, ay, andaba emocionada porque viendo si realmente la habían disecado, qué había pasado con esa piel, con esa como cáscara que dejan cuando salen, ¿verdad? Dejan una cáscara. Entonces, eso era lo que estaba ahí. La verdad no mucho me agradó eso porque me daba miedo. Y a mí eso sí, no me daba miedo a la momia, pero sí me daba miedo a la anaconda. Entonces, pues yo ya me retiré. Y miren ustedes, había más cosas que ver. Porque habían encontrado vasijas, habían encontrado ese monolito, lo habían limpiado. Había uno de jade y había uno que era como de paja. Y no les estoy dando paja, ¿verdad? Sino que era como de paja. Y miren, bonito también. Vaya que sí me oyen ustedes. Entonces, son cosas fascinantes que en su momento yo quería que pues cada uno de ustedes conociera, pero vamos a tener el tiempo indicado para poderlo hacer. Así que continuamos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya no vamos a ver lo de los asentamientos, porque realmente esto... Vamos a ver, esto se observa en el artículo 45 del decreto 24-99, Ley de Fondo de Tierras. Esta sí nos interesa. Esta Ley de Fondo de Tierras tiene excepciones, áreas protegidas y reservas territoriales. La presente ley no rige para las siguientes tierras. Oigan, no rige para posesión privada de cualquier naturaleza de la comunidad indígena. Áreas protegidas y reservas territoriales de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República y las leyes específicas de cada materia. Las áreas protegidas están sujetas a su propio régimen. En ningún caso podrá tener disponibilidad en zona núcleo y sus zonas de uso múltiple, designada por la Ley de Áreas Protegidas. Con respecto a lo anterior y debido al problema generado por la creación de dicha ley, se iniciarán las gestiones correspondientes para cambiar dicho artículo, que es el 45 Decreto 2249, y poder permitir a las comunidades asentadas en zona de núcleo o de amortiguamiento de las áreas protegidas seguir habitando en sus tierras.
Los resultados de estos intentos de solución han sido negativos, por lo que iniciaron con procesos llamados convenios de cooperación. Estos convenios permiten a las comunidades mantener dentro de la zona, pero sin poder ampliar la zona de uso que poseen actualmente. Es decir, que se quedan con lo poco que les dieron, con eso se tienen que quedar porque no les permiten ampliar. Se declara su calidad de poseedores de las tierras que actualmente ocupan, pero en ningún momento otorgan el título definitivo de dichas tierras hasta que la normativa legal lo permita. Dichos convenios son establecidos en forma indefinida, pero no llenan las expectativas de las personas en las comunidades, ya que esperan algo más que un convenio de cooperación y ante todo algo más que tener la posesión de las tierras que actualmente utilizan para su subsistencia. Vamos a ver qué me dice Diana. Dice Angie que ya pueden llenar su asistencia. Eso es lo místico de la antigua. Tanta historia y tanta energía, rara pero bonita. Belleza de la ciudad con tanto por contar. Sí, es cierto. Ciertísimo. Para mí sí es importante aclararles esto porque es en base al tema que estamos hablando el día de hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí están los considerandos, pero eso yo voy a dejar que ustedes lo analicen, cada uno de estos considerandos, y ojo, porque esto viene también en el examen. Siguiente, por favor. Esta sigue siendo legislación agraria. Hay intereses nacionales, educación ambiental, los objetivos generados de la ley de áreas protegidas, y para mí este artículo 5 es importante, también en legislación agraria, asegurar el funcionamiento óptimo de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas naturales vitales para beneficio de todos los guatemaltecos. Lograr la conservación de la diversidad genética de flora y fauna silvestre del país. Miren, aquí me voy a detener otro poquito. Cuando yo había pensado en ir a caminar Juyú, también estaba la flora y la fauna. Allí en ese lugar como que se concentra esto que estamos viendo, eso que estamos analizando. Esa flora y fauna que está en el lugar miren, palpable, se siente como que hay oxígeno en ese lugar por todos los árboles, por toda la grama, pero más que todo es por los árboles. En ese lugar tuvimos muchas experiencias con anterioridad. Tuve experiencia, por ejemplo, de que en los árboles hay muchas aves y esas aves que aparecen ahí son muy pocas y casi no se ven en ningún lugar. Por ejemplo, ustedes sabían que el quetzal es nuestra ave nacional, ¿verdad? Pero existe el ave nacional del Salvador, que se parece a nuestra ave, al quetzal, solamente que el quetzal es verde, pero verde así fuerte, con rojo abajo, ¿verdad? En el pecho. En cambio, el ave nacional del Salvador es como color verde, pero como que más bajito el color, como tirándole más a blanco. Y tiene como amarillo en el pecho. Esa es el ave nacional del Salvador, y en determinada oportunidad nos dijeron, porque llevábamos un guía, y nos dijeron, miren, si ustedes tienen la dicha de ver a esta ave nacional del Salvador, que es como primo del quetzal, pues ustedes siéntanse bendecidos porque la van a ver. ¡Ay, ustedes! Es la única ave que hay en Caminar Juyú.
y que se mantiene en los árboles, en lo boscoso. Y lo pudimos ver, lo pudimos apreciar, porque se puso enfrente de nosotros como a decir, mírenme. Esa fue una gran bendición, porque dice que ellos no acostumbran a hacer eso, ¿verdad? Sino que al contrario, lo menos posible que se puedan visualizar. Dice, nuestro quetzal tiene rojo, pero porte como el Torogós, ave nacional del Salvador. Exactamente así se llama, Torogós. Y ese lo tenemos aquí en Guatemala. Miren ustedes, de veras, vayan ustedes cada uno por su lado, ¿verdad? Y conozcan y vayan a ver al fondo de esa maleza o de ese lugar y lo van a ver. También vimos ardillitas, vimos diferentes aves que no son comunes en ese lugar. Así que, pues ya les compartí, ¿verdad? Esa forma. Y esto también son objetivos generales de la ley de áreas protegidas. ¿Y qué pasa con esas áreas protegidas? Que también existe la flora y la fauna silvestre del país. Y ahí es donde lo podemos ver. Alcanzar la capacidad de una utilización sostenida de las especies y ecosistemas en todo el territorio nacional. Defender y preservar el patrimonio natural de la nación. Establecer las áreas protegidas necesarias en el territorio nacional con carácter de utilidad pública e interés social. Siguiente diapositiva, por favor. Seguimos con la aplicación, la presente ley de aplicación general en todo el territorio de la República y para efectos de la mejor atención de las necesidades locales y regionales en las materias de su competencia. Los consejos de desarrollo y coadyuvarán en el planeamiento general, en el estudio, la proposición, la programación y desarrollo de las áreas protegidas declaradas y por declarar dentro del ámbito de la respectiva región. Entonces, estos artículos son los que ustedes tienen que leer. Son las bases para que ustedes puedan entender de qué se trata lo de las áreas protegidas. Siguiente diapositiva, por favor. El artículo 10, áreas en propiedad privada. Cuando un área de propiedad privada haya sido declarada protegida, o sea, susceptible de ser declarada como tal, el propietario mantendrá plenamente sus derechos sobre la misma y la manejará de acuerdo a las normas y reglamentaciones aplicadas al sistema guatemalteco de áreas protegidas. Es decir, no puede seguir construyendo, pero sí tiene el control de ver si llegan, por ejemplo, a ver si le dan el cuidado, para ver si van a trasladar los elementos que encontraron dentro de su propiedad, ¿verdad? O las reliquias, porque realmente eso es una reliquia para la persona que los encuentra. Digamos que esta señora que les mencionaba con anterioridad, ella obtuvo mucho dinero, mucho, ¿verdad? Porque ¿qué sabemos nosotros si solo lo que dijo, ¿verdad? que encontró, solo eso pues está reportando? Muchas veces el jade pues se puede vender por aparte y miren ustedes que sí hay gente que lo compra. Siguiente diapositiva, por favor. Yo creo que vamos a finalizar con esto. Sí hay varios artículos y creo que ustedes lo van a tener que leer, ¿verdad? Vamos a leer el artículo 59, que es la creación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Se crea el Consejo Nacional de Áreas Protegidas con personalidad jurídica que depende directamente de la República, cuya denominación o abreviatura en esta ley
SCONAP, o simplemente el Consejo como el órgano máximo de dirección y coordinación del sistema guatemalteco de áreas protegidas, SIGAP, creado por esta misma ley con jurisdicción en todo el territorio nacional, sus costas marítimas y sus espacios aéreos tendrán autonomía funcional y su presupuesto estará integrado por una asignación anual de Estado y el producto de las donaciones específicamente particulares, países amigos y organismos y entidades internacionales. No voy a profundizar más, solo quería que ustedes supieran la creación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que es el mayor, tal vez lo más alto en jerarquía para aplicar las leyes en cuanto a Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos más artículos, emisión de las licencias, ustedes lo van a leer, la emisión de la licencia, las faltas, o sea, todo esto también va relacionado, que es toda la ley, ¿verdad? Pero aquí les pusimos los más importantes. Aquí vemos que pues los artículos más importantes son los que tenemos que colocarlo, pero sí quiero contarles, ¿verdad?, de que sí quiero terminar esa legislación agraria. Vamos, siguiente diapositiva. Bueno, aquí está los acuerdos gubernativos de Fontierra. Ustedes saben también que de conformidad con el artículo 119 de la Constitución de la República de Guatemala, es obligación del Estado promover el desarrollo económico de la nación, estimulando las actividades agrícolas y pecuarias, así como velar por el mejoramiento del nivel de vida de todos los habitantes del país a través de la adopción de medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la forma más eficiente. También esto es importante y quiero que ustedes le den una leidita, porque si no, no vamos a terminar el día de hoy. Aparte de eso, también contarles que el día viernes lo vamos a utilizar, el siguiente diapositiva, lo vamos a utilizar para aclarar ciertas dudas, ciertas preguntas que ustedes tengan. Vamos a seguir, pues, si hay más de qué hablar, pues vamos a seguir hablando, ¿verdad? Acuerdo gubernativo número 307-97 por tierra, pro tierra. También es necesario que le den una leidita. De esto tampoco vamos a profundizar, no se me vayan a enfocar tanto en esto, ¿verdad? Pero sí, más que todo yo les voy a poner preguntas de lo que hemos hecho, de lo que hemos platicado en clase. Siguiente, por favor. Está con tierra. Siguiente. Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia, también, esta institución del organismo ejecutivo, es la rectora del tema agrario, con énfasis en la articulación de conflictos relativos a la tierra, contribuyendo con ello al desarrollo rural integral. Se creó el 30 de abril del 2002 en el Acuerdo Gubernativo número 7, mayo 2014. La dirige el presidente de la República con el fin de cumplir con la política de transparencia y rendición de cuentas. Yo no he visto que lo hagan, ¿verdad? Pero así dice la ley. Dentro de las funciones determina y promueve a través de las instancias legales correspondientes. Así que, por favor, no sé si tenemos más diapositivas, Angie. ¿Cuántas nos faltarán? Esa es la última, licenciada. ¡Ay! Esa es la última. Buenísimo. Entonces, amigos,
hemos terminado la clase, bendito sea el Señor, ya finalizamos. Entonces yo los espero ver el día viernes ya para concluir. ¿Bien? Así que tengan buenas noches, que realmente les sea de bendición esta clase. Hasta pronto. Gracias, Gracias, licenciada.